Y la sepsis es un reto porque la mortalidad es muy alta. En el consenso del 2005, donde se reúnen países europeos, anglosajones, se hace un cambio importante en la nomenclatura de lo que es la sepsis y de lo que es la definición de infecciones, como vamos a ver más adelante. La estadística que hay, desafortunadamente, aquí en otros países es baja, pero miren, en Estados Unidos hay 750,000 episodios de sepsis al año, y de estos 750,000 episodios de sepsis, la muerte llega a ser hasta de 250,000 en un año. Entonces es algo muy elevado. Es la primera causa de muertes en las terapias intensivas, y en las terapias intensivas tienen una mortalidad del 40% frente a los 16% que existe de otro tipo de patologías. Entonces, esto no solamente implica el problema de la mortalidad, que es lo más importante, sino también el problema de los gastos también, ¿no? El día cama en terapia intensiva es muy caro, varía del hospital en donde se encuentre uno. Bueno, comentaba yo sobre el censo del 2005, en donde empezó ya a haber ya una definición específica sobre el proceso. Entonces se dice que existe infección cuando existe una respuesta inflamatoria, y ante esta respuesta inflamatoria existe normalmente un aislamiento de organismos, de microorganismos. Normalmente el paciente tiene tejido estéril, pero cuando hay un proceso ya microbiano, un proceso infeccioso, entonces a esto se le va a llamar infección. De aquí deriva todo lo demás. Entonces, antiguamente, si recuerdan ustedes, o a lo mejor los nuevos compañeros no lo recuerdan, hablábamos de septicemia, pero al hablar de septicemia no se identificaba qué tipo de proceso infeccioso existía. Entonces empezamos a hablar así de bacteremia, empezamos a hablar de viremia y de purgemia cuando existen ya problemas bacterianos, problemas virales o problemas fúngicos, problemas de hongos. Entonces, es uno de los cambios que se realizaron, pero aparte de esto, entonces empieza a haber otros cambios y empiezan a descubrir algo que ya tiene mucho tiempo, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esta respuesta inflamatoria tan importante que existe en el organismo y que de repente no hemos encontrado algo específico para poder frenarla, porque vamos a ver más adelante que existen mediadores de respuesta muy importantes, se presentan en padecimientos que no son infecciosos, como son las pancreatitis, los pacientes politraumatizados, los pacientes gran quemados. Entonces empiezan a tener un síndrome de respuesta inflamatoria muy importante. Hablamos nosotros de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica cuando tenemos estas 4 alteraciones. 2 de ellas o más nos hablan de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Antiguamente nos basábamos nada más en esta definición para decir que mi paciente tiene un proceso de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero lo más importante de todo esto es que nosotros comprobemos clínicamente que existe un proceso inflamatorio en sí. O sea, todos nosotros podemos tener de repente, cuando vivimos situaciones de estrés, aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la frecuencia respiratoria, y entonces no por eso vamos a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tenemos que comprobar que el paciente está pasando por un proceso inflamatorio importante, esto comprobado también con la clínica, y como ya sabemos todos, entonces hablamos de una temperatura mayor de 38.5 grados o menor de 35, hablamos también de una frecuencia respiratoria, pero una cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, y alteraciones en la respiratoria mayor de 20, y obviamente, o alteraciones en la presión arterial de CO2 con una presión arterial de CO2 menor de 32. Esto es importante recordar, que estos valores también tendríamos nosotros que modificarlos si estamos a nivel del mar. De repente se nos olvida que aquí en la Ciudad de México, dada la altitud, estas presiones tanto de oxígeno como CO2 son menores, a mayor altitud, menor difusión, ¿no? Y hablando también de leucocitos, una cifra de leucocitos por arriba de 12,000 o una cifra por abajo de 4,000 nos habla pues de un proceso de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tomando en cuenta las formas jóvenes, de 10% de bandas. Entonces, esto lo tenemos que tomar a consideración
tenemos que hacer una buena anamnesis y tenemos que hacer una buena exploración clínica para que nosotros documentemos este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué pasa? Pues existe un fenómeno disparador. La etiología que ustedes quieran, que no sea proceso infeccioso, por supuesto. Hay una respuesta proinflamatoria. Inicialmente hablábamos de una respuesta de mediadores inflamatorios exclusivamente. En la actualidad sabemos, y ya está bien especificado, que no solamente es una respuesta proinflamatoria, sino existe una respuesta antiinflamatoria, en donde los principales mediadores de esa respuesta son las interleucinas, la 1, la 6 en la proinflamatoria, el interferón, el factor de necrosis tumoral y la 10 en la 10 en la respuesta antiinflamatoria. Viene el síndrome de respuesta inflamatoria, hay una respuesta local, hay una respuesta inflamatoria, como vamos a ver ahorita, inicialmente compensada, ¿sí? Pero después puede esto avanzar a un desequilibrio, ¿sí? Con una respuesta ya masiva en donde no podemos frenarla, en donde empieza a haber también alteraciones en la respuesta inmunológica, empieza a disminuir esa respuesta inmunológica con un daño a nivel endotelial. Lo principal de todo esto, lo más importante de todo esto, es el daño que existe a nivel endotelial. No solamente son estos mediadores de respuesta proinflamatoria o antiinflamatoria la que nos dan todo este tipo de alteraciones. Existen otros receptores, los receptores TOL, que meterse ahorita a hablar de receptores TOL pues sería caótico, es un poco complicado. Entonces, existen otros, no solamente estos, sino otros tipos de respuestas también que nos llevan a que el paciente tenga alteraciones endoteliales muy importantes. El endotelio lo tenemos presente en todo nuestro organismo, y entonces empieza a haber alteraciones como algo que se había descrito como caos. Alteraciones cardiovasculares, pérdida de la homeostasis, alteración en la apoptosis y una disminución en esa respuesta inmune. A eso se refiere esta palabra de caos, que ya también tiene tiempo, ¿no? Y se ven, entonces aquí nos dicen alteraciones cardiovasculares, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y empiezan a ya descubrirse otro tipo de respuestas. Síndrome de respuesta antagónica compensada. Después de que viene esta respuesta proinflamatoria, empieza a haber una respuesta compensada. Pero llega un momento en que si esto sigue avanzando y no se detiene o no podemos nosotros frenarlo, entonces viene una respuesta antagónica mixta. Una respuesta en que generalmente ya no podemos frenarla y hagamos lo que hagamos, el paciente va a llegar a tener disfunción orgánica múltiple. Empieza ya a tener participación en otro tipo de órganos, como vamos a ver más adelante. Bueno, hablando de factores tumorales, ¿sí? Dijimos los ejemplos de proinflamatorios, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas, ¿sí? Interferón gamma, y ahorita vamos a ver qué se produce con cada uno de estos tipos de mediadores de respuesta inflamatoria, los tromboxanos, que es un vasoconstrictor importante, activador plaquetario que nos va a ocasionar todas las alteraciones o participa en las alteraciones a nivel endotelial que existe junto con las moléculas de adhesión de trombos pequeños y adhesión plaquetaria muy importante, y también antiinflamatorios, interleucinas, 4-13, bloqueadores de receptores interleucinas, que todo esto me van a dar pues esa disfunción orgánica. Otra de las cosas que participa en todo este tipo de alteraciones es esto, esta inflamación. Generalmente nosotros tenemos un proceso de equilibrio entre lo que es la inflamación y la coagulación, con la fibrinólisis, que sería el caso contrario. Entonces existe un equilibrio, no me da, pero bueno, aquí tendría que salir una balanza en donde se vería que este proceso de inflamación y coagulación y la fibrinólisis está equilibrado, no hay ningún problema, pero cuando empezamos nosotros a tener procesos de sepsis, entonces, o procesos de respuesta inflamatoria sistémica, empieza a haber un desequilibrio entre los procesos de inflamación, los mediadores de inflamación y alteraciones en la coagulación son mayores todavía que esa fibrinólisis y son los que me van a ocasionar mayor daño a nivel endotelial. Veamos, miren, esta es una imagen en donde se ve la circulación sublingual normal, se ve muy bonita, pero en pacientes que tienen problema de estado de choque
Hablando de choque, hablamos de choque séptico. ¿Ves? No. Hablando de choque séptico, vean qué tipo de alteraciones existen. Cómo esta microcirculación, ¿sí? Esta microcirculación se afecta. Vean qué diferencia tan importante existe. Entonces, ese se ve, pues, a simple vista. Entonces, esto es lo que ocasiona no solamente a nivel sublingual. Esto es un ejemplo a nivel sublingual, pero esto pasa en todo nuestro organismo. Bueno, hablábamos entonces que nosotros tenemos un proceso, aquí hay infección, nosotros todavía no hablamos de sepsis, hablamos de respuesta inflamatoria, un proceso inflamatorio en donde existe adhesión leucocitaria, hay liberación, empieza a haber, se echan a andar las cascadas del ácido araquidónico, del complemento. Por favor. Gracias. ¿Sí? Alteraciones en la coagulación que favorecen todavía la adhesión plaquetaria y la formación de microtombos, ¿sí? Junto con eso que inhiben la coagulación y procesos antiinflamatorios, ¿sí? Aumentan, hay proteínas de fase reactante que se aumentan en forma importante, fibrinógeno de ellas. De repente podemos pensar que el aumento de fibrinógeno en una fase inicial de sepsis pudiera ser que no nos ocasionara alteraciones de coagulación, pero vemos después que de repente baja en forma importante y la causa es esta precisamente, alteraciones en las inmunoglobulinas y alteraciones a nivel de la respuesta inmunológica, disminución de los linfocitos T. Bueno, después de eso lo que nos dieron fue una definición de lo que es sepsis, que es derivado de la palabra griega que significa un proceso de maduración y fermentación y que en realidad es sinónimo de putrefacción. Esta sepsis es la respuesta inflamatoria sistémica que acabamos de ver, pero ya ha demostrado un germen y no solamente bacterias, sino pudiera ser un hongo o un virus. Cuando nosotros tenemos lo anterior, más ese germen aislado, cultivado, entonces estamos hablando de que mi paciente tiene un proceso de sepsis. Esa sepsis no queda ahí, existe algo también que se describió ya, que es la sepsis grave, ¿sí? Se dice que al menos un signo de los siguientes de disfunción multiorgánica o hipoperfusión, ¿sí? Hay una hipotensión que sí va a responder a la administración o a la difusión de líquidos. Empiezo a tener otras alteraciones clínicas, como sería una piel marmórea, áreas de piel moteada que me indican una hipoperfusión tisular, y esto se ve con ese llenado capilar que está muy aumentado, tarda mucho mi llenado capilar. Algo muy importante que no puedo yo perder de monitorizar es la diuresis, ese 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Es muy importante que yo vigile el gasto urinario de mi paciente. Lo normal, recordemos, esto lo sabemos, que la diuresis normal es de 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso ideal, por supuesto, ¿no? Hay pacientes que pesan mucho y entonces de repente tengo que llevar la peso ideal para poder calcular eso. El lactato es muy importante porque nos indica datos de hipoperfusión. El lactato, las cifras normales, es hasta 2 milimoles por litro. Cuando yo tengo una cifra de 2 milimoles a 5 milimoles, estoy hablando de una hiperlactatemia. Cuando esas cifras superan los 5 milimoles por litro, estoy hablando de una acidosis láctica. Esto habla de una hipoperfusión muy importante. Pero también tendríamos nosotros que valorar el lactato, porque no siempre una hiperlactatemia implica una necesidad de mayor cantidad de líquidos. En eso tengo que ser muy cauteloso. No solamente es el lactato uno de los marcadores, sino otro de los marcadores es ese déficit de base. El déficit de base implica que mi paciente, esa acidosis que está teniendo no solamente láctica, sino acidosis metabólica, implica que mi paciente también tenga datos de hipoperfusión. Alteraciones en el estado mental, que por cierto, pues el estado mental es el último en alterarse porque
se sacrifican otros órganos del organismo para seguir perfundiendo el cerebro. Cuando mi paciente empieza a tener un estado letárgico o estado confusional, quiere decir que ese estado de choque va avanzando en forma importante. Las plaquetas, alteraciones, también en las plaquetas con disminución, aquí nos marcan de 100,000, obviamente va a depender en qué estado esté mi paciente, o ya alteraciones de coagulación intracelular. Y por último, pues, también alteraciones de una disfunción cardíaca, y que eso lo podemos corroborar por una ecocardiografía, ¿sí? Que ahora ya en los pacientes ya se realiza a nivel de la cama. Obviamente son ecocardiografías que no están comparadas, son ecocardiografías en el paciente crítico, no comparadas con las que hace un cardiólogo, por supuesto. Pero sí podemos ver nosotros la fracción de inyección de los ventrículos, podemos medir el gasto cardíaco, y esto sí lo podemos hacer nosotros con un poco de práctica en la cama. Esto también, alteraciones en el estado mental, el electroencefalograma también lo podemos indicar. Y llegamos pues a lo que es el choque séptico. Este choque séptico es una sepsis grave que, a pesar de un adecuado aporte de líquidos, aquí dice de 20 a 30 mililitros por kilo de peso, esto es variable, va a depender de la talla del paciente, va a depender de la edad del paciente. Recordemos todo que una persona de mayor edad va a tolerar, la reserva cardíaca es mucho menor para tolerar volumen que una persona joven. Entonces, nos vamos a esto que ya todos sabemos, esa hipotensión, esa medición de la presión arterial media. Todos debemos de vigilar siempre, en todos nuestros pacientes que tengan alteraciones hemodinámicas, esa presión arterial media. De repente nos olvidamos de ella, y todos sabemos que una presión arterial media por debajo de 60 o 65 milímetros de mercurio implica hipoperfusión. Y el primer órgano, o los primeros órganos que empiezan a sufrir, pues son los riñones. Si con esta presión arterial media que yo tengo, empiezo a ver que mi gasto urinario empieza a disminuir, mi paciente empieza a tener compromiso de un estado de choque. Entonces es algo muy importante. Otro de los parámetros que también ya todos sabemos es esa tensión arterial sistólica. Una tensión arterial sistólica por abajo de 90 milímetros de mercurio implica que mi paciente está en estado de choque, y de repente lo que hemos visto también es esto. Se dice que una presión arterial sistólica por abajo de 40 milímetros de mercurio, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, de la línea base que maneja mi paciente de la presión arterial, indica estado de choque. Puedo tener a lo mejor de repente una tensión arterial sistólica de 100, y mi paciente tener datos clínicos, que esto lo tengo que llevar, corroborar también. Puede tener una tensión arterial sistólica de 100 y decir, mi paciente por esta tensión arterial sistólica no está en estado de choque. Más clínicamente se ve mi paciente muy deteriorado. Lo que pasa es que debemos nosotros hacer una anamnesis y preguntar si mi paciente no es hipertenso, y si es hipertenso, muchas de las veces no llevan tratamiento, o el tratamiento es inadecuado, y mi paciente maneja cifras sistólicas por arriba de 160, 180, está compensado, por decirlo así, y de repente, cuando sufre uno de este tipo de alteraciones, esa presión arterial sistólica baja de los 40 milímetros de mercurio. Entonces, eso es importante. Empieza a haber datos de hipoperfusión periférica, y bueno, más adelante vamos a ver las indicaciones de los vasopresores y de los inotrópicos. Nada más recapitulando lo que habíamos dicho de infección. ¿No? Eso nada más era, en resumen, lo que habíamos visto. Aparecía nada más lo que ya habíamos mencionado. Sí, porque no vaya apareciendo poco a poco. Continúo. Bueno, y tenemos también lo que es un choque refractario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo a mi paciente ya le aseguré una buena precarga, cuando ya a mi paciente le di una cantidad adecuada
¿qué líquidos debo de darle en forma inicial a mi paciente? Bueno, se dice que lo ideal son los cristaloides, puede ser la solución salina. Y una cosa importante de recordar es que cuando yo utilizo mucha solución salina, uno de los riesgos que tengo yo es llevar a mi paciente a una acidosis hiperclorémica. Entonces debería yo de tener cuidado, estar midiendo el cloro y definitivamente estar haciendo, estar viendo cómo están las gasometrías de mi paciente. Otra de las soluciones cristaloides también que utilizamos es la solución Hartmann. Con cualquiera de esas dos. Se ha mencionado también el uso de soluciones coloides sintéticas, como son los almidones. El gran problema de todo esto es que hemos visto que pacientes que están en estado de choque, que están hipoperfundidos, y nosotros empezamos a darles coloides sintéticos, como son los almidones, podemos nosotros comprometer aún más la función renal. Eso por un lado. Y si mi paciente tiene alteraciones también ya hematológicas, recordemos que los coloides pueden alterar la función del factor 8 y me pueden producir también sangrados. Entonces tendría yo que tener cuidado. Cuando ya mi paciente, en la actualidad, se dice que yo coloque un catéter de presión venosa central para medir las presiones de la cavidad derecha y de alguna manera, en forma indirecta, me indique cómo está funcionando mi corazón del lado izquierdo, el ventrículo izquierdo, y si es capaz o no de tolerar más volumen. De repente, ahora en la actualidad se dice, ¿sabes qué? Eso va quedando atrás y ya no te da datos tan confiables. Es cierto, ya no me da datos tan confiables. Pero nosotros, en nuestro México, son pocos los lugares en donde podemos nosotros monitorizar adecuadamente una función cardíaca. A lo mejor con algún sistema muy diferente en donde de repente sí sepa yo cómo está ese corazón izquierdo, cómo está su reserva cardíaca. Entonces pudiera ser, pero si no nos tenemos que seguir basando en lo mismo. Hay una prueba en donde yo le mido la presión venosa central a mi paciente con un catéter que llegue a la cava superior o que llegue a la aurícula, a donde inicia la aurícula, y puedo elevar las piernas. Y de esa manera pudiera yo saber, de alguna forma, si mi paciente requiere o va a tolerar más o no volumen. Cuando ya mi paciente tiene una precarga adecuada, cuando ya le infundí una buena cantidad de líquidos adecuados, sin llevarlo al otro lado, al desmayo pulmonar, y no responde, entonces es cuando está indicado iniciar los inotrópicos. En la actualidad se dice que la dopamina ya no debemos utilizar de forma inicial y le estamos dejando a un lado. Con lo que nosotros iniciamos es precisamente con la noradrenalina. Y estas son las dosis de 0.25 microgramos kilo minuto, ¿sí? Para tratar de llevar, y ahorita lo vamos a ver en el tratamiento, una presión arterial media por arriba de 60 para mejorar esa perfusión. Si en un momento determinado mi paciente no responde a la administración o a la infusión de noradrenalina, lo que sigue es la vasopresina, ¿sí? Esta vasopresina es en pacientes con choques refractarios y obviamente tendría que usarla en forma conjunta, o sea, no suspendo noradrenalina e inicio vasopresina. Sigo con la noradrenalina e inicio vasopresina y poco a poco intentaré disminuir la noradrenalina y dejarlo con vasopresina. La dosis de vasopresina es esta, de 0.01 a 0.04 unidades por minuto. Entonces, es otra de las cosas que yo hago en este tipo de pacientes. Se me pasó a decir, cuando mi paciente, yo compruebo que tiene una disfunción cardíaca, cuando ese paciente vimos que pudiera existir disfunción cardíaca, llega a tener alteraciones de hipoperfusión porque el corazón de mi paciente no tenga la suficiente fuerza para poder contraerse, entonces está indicado usar otro inotrópico, generalmente la dobutamina. Existe algo en el mercado que es el osimentam, que es muy caro, pero generalmente lo usamos nosotros para disfunciones del ventrículo del lado derecho. Generalmente no lo usamos, es carísimo, nosotros no lo tenemos, entonces usamos la dobutamina. Y bueno, después de esto nos lleva a lo que es un síndrome de disfunción orgánica múltiple, si sigue avanzando la patología o el estado de mi paciente, alteración o anormalidad funcional gravemente adquirida al menos de 2 aparatos y empiezo a tener participación de 2 órganos con disfunción en ellos y algo importante, mínimo de 24 a 48 horas, ¿sí? Hay alteraciones en la coagulación, ¿sí? Y es lo que les comentaba yo, alteraciones en el endotelio con microtrombos y agregación plaquetaria. Bueno,
Ya cuando yo llego a una disfunción orgánica, empiezo a tener trombosis microvascular, alteraciones en la perfusión, redistribución sanguínea, incremento en la familiaridad. Existe un síndrome de fuga capilar. Fíjense que uno de los grandes errores que a veces cometemos, y bueno, ya están en hospitales, que ustedes de repente han visto que nosotros, bueno, no nosotros, sino muchos de los compañeros utilizan las soluciones cristaloides en cargas. Eso de cargas debemos de tomarlo con mucha cautela. Habrá patologías en donde sí es cierto, yo puedo utilizar esas cargas, entre comillas, ¿no? Un paciente que llega quemado, en donde ya lleva un buen tiempo y no se le ha reanimado, que tiene un estado de choque, en este caso es un choque hipovolémico no hemorrágico, o en el paciente que de repente atropellaron, que llega a un estado de choque hemorrágico, ese paciente que está perdiendo una cantidad importante del volumen circulante requiere cargas, es decir, requiere cargas. Un paciente que tiene todas estas alteraciones, en donde de repente el volumen está disminuida, en donde de repente existe ya alteración a nivel de la microcirculación, ese paciente no requiere cargas. Si mi paciente requiere más volumen, lo ideal siempre sería programar ese volumen, no para pasarlo en 1 hora, ni en 2 horas, sería para pasarlo en 4 horas, 6 horas. Entonces tengo que, y eso se va aprendiendo aparte con la experiencia. Entonces no es bueno tampoco utilizar cargas. Otra cosa importante en este tipo de pacientes, y en todos, si nosotros recordamos la fisiología normal, nosotros siempre es importante tener contamos los ingresos y contamos los egresos. Y el organismo es tan sabio que generalmente siempre quedamos con un balance neutro. En este tipo de pacientes, en donde tiene todo este tipo de alteraciones, generalmente o debemos dejarlo en un balance neutro o en un balance parcialmente negativo. No lo puedo dejar con un balance positivo. Entonces, es algo para tomar muy en cuenta, y digo, no solamente en esto, sino siempre, ¿sí? Y entonces empezamos a tener otro tipo de alteraciones en el sistema nervioso, alteración de la conciencia, confusión y psicosis, y debemos de tomarlo en cuenta con esto, porque cuando ya mi paciente tiene alteraciones neurológicas, ese choque está muy avanzado. Cuando mi paciente tiene alteraciones neurológicas, tendría yo que explicarle a la enfermera que el comportamiento de mi paciente no es porque lo quiere así, no es para que le grite y bueno, a lo mejor su visión sí, para que no se vaya a caer, pero tendría yo que comprender esto para explicarle a los demás. Alteraciones respiratorias. Hablamos de una taquipnea, empiezo ya a tener hipoxemia muy importante, disminución de la saturación, y algo muy importante que le llamamos índice de oxigenación, o se llama índice de Kirby, en donde yo tengo que calcular la presión arterial de oxígeno, la presión que yo tengo en la gasometría, y lo tendría que dividir entre la cantidad de oxígeno que yo le estoy dando, que le vamos nosotros a llamar fracción inspirada de oxígeno. Fíjense que nosotros, al aire ambiente, como estamos todos nosotros, estamos respirando 21% de oxígeno, el otro 70% y algo más, bueno, el 70% es el nitrógeno y los demás son los menos gases. Entonces, generalmente, la presión arterial de oxígeno, la que yo obtengo de una gasometría arterial, es 3 veces más de la fracción inspirada de oxígeno. Si yo estoy respirando 21% de oxígeno, mi paciente teóricamente debería de salir mínimo en 63, que son 3 veces más. Y sí, aquí en la Ciudad de México, el valor normal de esa presión arterial es 60-80. Bueno, es algo que tengo que vigilar. Empieza a ver, ¿sí?, alteraciones en el pulmón. Los pulmones tienen una distensibilidad. Una distensibilidad no solamente los pulmones, sino la caja torácica también tiene distensibilidad. Estos pulmones en estos pacientes se empiezan a poner rígidos y empiezan a tener problemas. Entonces disminuye la capacidad vital funcional, y es esa disminución de la capacidad vital funcional, que yo creo que si todos comprendemos qué es eso, nos lleva a que mi paciente requiera ventilación mecánica. Alteraciones hepáticas, elevación de las enzimas hepáticas, manifestado por ictericia, pues, y una disminución de la albúmina que me va a comprometer más todavía ese edema de mi paciente. Alteraciones metabólicas, ya he mencionado, esa acidosis, un pH por abajo de 30, esa elevación del lactato. Alteraciones cardiovasculares, lo que había mencionado, inicialmente taquicardia, y dependiendo de la reserva cardíaca,
puede que ese corazón se canse y empieza a disminuir, y empezamos a tener también alteraciones en la presión arterial, que ya lo vimos, ya lo revisamos. Alteraciones renales con disminución del gasto urinario de menos de 0.5 mililitros por kilo hora, y es importante que uno empieza a ver elevación de azuaros también, elevación de creatinina y alteraciones hematológicas, trombocitopenias, disminución del 50% en 3 días, y posteriormente el ingreso del paciente a disminución de la proteína C y aumento de dimetrofia. ¿Qué le voy a dar a mi paciente y cómo lo voy a tratar? Existe algo muy importante. Acá está. Algo muy importante que se llama esto. Terapia dirigida por metas. Esto ya está bien establecido también, está bien estudiado. Yo tengo que estar, en cuanto yo detecte que mi paciente está en un estado de choque séptico, tengo que iniciar una reanimación hídrica. Habíamos hablado de las soluciones cristaloides, ¿sí? Muy importante las soluciones cristaloides. Eso no sé por qué me salió ahí, tendría que ser después. Entonces, ahora sí, la reanimación hídrica. Aquí, esto de 20 a 60 mililitros por kilo hora, ahora aquí estaba escrito porque ahora inclusive en las notas de evolución, en las indicaciones médicas, ya no podemos poner esto. Eso me pasó cambiarlo. Pero ahora siempre que hagamos notas, recordemos que una de las normas del expediente es esto. Esto lo tengo que manejar en litros, no centímetros cúbicos. Tengo que utilizar entonces cristaloides. Y aquí quedó en interrogación los poloides. Generalmente los poloides no los utilizamos de forma inicial, probablemente después sí, para mejorar la presión arterial media. Y vamos a ver ahorita cuáles serían las indicaciones de los hemoderivados. Una cosa importante, una cosa que debemos tener todos en mente. Si nosotros nos ponemos, hablando de estos coloides, los coloides y de estos hemoderivados. Bueno, si nosotros nos podemos revisar en la literatura la composición del plasma, vamos a ver que la cantidad de proteínas que tiene una unidad del plasma es muy pobre. Entonces yo no puedo utilizar plasma, y esto de repente es dado que me dicen, pásale un poco de coloides, pon un plasma. No, es un gran error. El plasma está hecho para otro tipo de situaciones, ¿sí? Tiene sus indicaciones precisas, pero jamás para mejorar la cantidad de albúmina que existe en sangre. Ni siquiera utilizando albúmina podemos mejorar esa cantidad, porque se pierde, se elimina la albúmina. Entonces recordemos que la única manera que nosotros tenemos para mejorar esas cantidades de albúmina que está perdiendo mi paciente, y que tendría que darme yo cuenta paulatinamente, porque tendría que estar haciendo controles frecuentes, es la nutrición. No hay otra forma de mejorarla. Entonces mi paciente siempre tenemos que nutrirlo. Por ahí alguien dice, en las indicaciones, hablando de indicaciones generales, la nutrición o la alimentación ocupa, en primer lugar, ocupa el inciso A, precisamente porque la importancia es muy grande. Bueno, entonces, otra de las metas es llevar esta presión venosa central, que yo les dije que teóricamente ya no se está utilizando, pero nosotros sí, y no tenemos otra forma de medirla, la seguimos usando. La llevamos de 8 a 12 milímetros de agua, o de 12 a 0.15 milímetros de mercurio. Si yo estos centímetros de agua los multiplico por 1.34, 1.36 me da los milímetros de mercurio. Hablábamos de la presión arterial media por arriba de 65, tratar de mejorar este gasto urinario, llevarlo por arriba de 0.5 o mínimo por 0.5. Y algo que tengo yo que vigilar, esto tendría que ser con un catéter o con un catéter de Swan-Ganz, que también ya están en desuso, para llevar esa saturación venosa por arriba del 70%. Eso es otro indicador de hipoperfusión tisular. Cuando mi presión venosa central está por abajo del 70%, mi paciente está hipoperfundido. Tiene que ser central, porque si yo le tomo una muestra venosa, de donde la tome, me va a registrar únicamente esa saturación, pero regional. Si yo la tomo de mi brazo, va a ser nada más del brazo. No es todo lo que regresa. Esta saturación venosa central es todo lo que regresa de ese oxígeno que ya se utilizó. ¿Cuánto regresa a cavidades venéreas?
Bueno, y eso es otra cosa también. Cuando yo ya aseguré, cuando ya mejoré la precarga, cuando esa saturación venosa está por abajo de 70 y no mejora mi paciente, entonces y cuando esa hemoglobina está por abajo de 7, tengo que darle a mi paciente concentrados globulares, eritrocitos tengo que ministrarle plaquetas globulares. Se ha visto que la cifra compatible con la vida, aprendida con la religión de los testigos de Jehová, se ha visto que la cifra de 7 basta, si no hay sangrado, para que mi paciente esté estable. En este caso, es eso de repente, de que mi paciente debe tener 10 de hemoglobina que para poderlo pasar a quirófano, es una falacia. Eso no existe, excepto en pacientes que tienen problemas cardiovasculares. En un paciente que tiene problema de corazón, insuficiencia cardíaca, un paciente que se infartó, en ese paciente sí. ¿Por qué? Porque recordemos, pues nosotros y todos sabemos que esa hemoglobina es el transporte de ese oxígeno, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Cuando mi paciente sigue mal y la hemoglobina está por debajo de 7, este paciente requiere que yo le pase concentrados eritrocitarios. Plaquetas. ¿Cuándo plaquetas? Acuérdense que las plaquetas de todos los hemoderivados, es que yo le voy a poner a mis pacientes, es un trasplante de órgano. O sea, no es algo sencillo. Y hay un rechazo. Y quien hace una respuesta de rechazo importante o una respuesta dialítica son sobre todo las plaquetas. Entonces, transfundir plaquetas cuando sean menor de 500 milímetros de mercurio, de 500 a 30.000 cuando hay riesgo de hemorragia, de 5.000, perdón, de 5.000. De 5.000 a 30.000 cuando hay riesgo de hemorragia, y mayor de 5.000 si se requiere intervención. Si el paciente lo van a operar y tiene 5.000, entonces tendría que pasarle plaquetas, administrarle plaquetas, es una unidad por cada 10 kilos de peso, ¿sí? Y si hay riesgo de sangrado con estas cifras, entonces estaría indicado administrarle plaquetas. Si no, pues no. Hablando de los vasopresores que ya decíamos, la dopamina decíamos que ya no lo usamos generalmente, la adrenalina generalmente tampoco, la dejamos al último, la norepinefrina y la vasopresina son los que más estamos usando en la actualidad. Bueno, cuando mi paciente tiene datos de choque séptico, cuando mi paciente de repente no mejora con la perfusión, con la precarga, cuando yo hubo necesidad de utilizar inotrópicos, cuando yo usé vasopresores y no mejora, una de las teorías que se ha propuesto es que mi paciente pudiera tener cierto grado de insuficiencia suprarrenal. Entonces, otra de las cosas que está recomendada por esa campaña, resolviendo la sepsis, es la administración de hidrocortisona de 200 a 300 miligramos por día. ¿Sí? Generalmente lo que nosotros hacemos es darle 200 miligramos en 100 mililitros para 24 horas y no más de 7 días. Ahora se dice que tendría yo que suspender esos esteroides cuando mi paciente empieza a recuperar la presión arterial, y si no, bueno, seguirle otra indicación, la fluocortisona, 50 microgramos vía oral, si es que no contaré yo con hidrocortisona. Se dice que esta administración de esteroides me pueden llevar a hacer que mi paciente tuviera mayor deterioro de ese estado inmunológico, ¿no? Las dosis que se usan son pocas en realidad. Y algo que no debemos nosotros de olvidar, que antes que nosotros iniciemos un tratamiento antimicrobiano, generalmente empírico en las suficiencias, es importante los cultivos. Yo no puedo olvidar los cultivos. Yo debo de tener una guía para poder iniciar o cambiar, mejor dicho, un tratamiento. El tratamiento inicial lo hago empírico y tendría que depender de la flora que hay en mi hospital, de dónde viene mi paciente, si es una infección aquí en la comunidad o si es una infección de repente intrahospitalaria, tendría yo que ver qué tipo de gérmenes y qué resistencia, pues estoy obligado a conocerla. Entonces, hemocultivos, aquí se dice mínimo 2, uno periférico, uno central, pero no solamente son los hemocultivos. Si el paciente tiene problemas respiratorios, tendría que ser un cultivo de secreción bronquial, un urocultivo o cultivo de alguna lesión que tuviera en la piel, ¿no? Que es que sería el caso por el cual ingresó con nosotros. Bueno, la terapia intravenosa de antibióticos deberá instaurarse dentro de las primeras horas después del diagnóstico de una sepsis severa. Lo que mencionábamos, que la elección inicial es empírica
Y hay algo que se llama escalonamiento, en donde yo elijo un antibiótico de amplio espectro y dependiendo de la evolución clínica y dependiendo de los resultados de mis antibiogramas, tendría yo que irla disminuyendo. Y por ahí vamos a hablar al final de otra cosa que es muy importante en la actualidad. Siempre debe ser revaluado cada 48 72 horas después de haberlo iniciado, generalmente después de 72 horas. Si es un padecimiento que ya no es tan agudo, tengo que darle tiempo a los antibióticos que hagan efecto. Y te dice que la duración debe ser de 7 a 10 días. Se dice quién lo dice, ¿no? En el aspecto de días de tratamiento de antibióticos, tendría yo que valorar cómo está la evolución clínica. Lo que sí tengo que darle, pues mínimo 7 días para ver cómo está. Tengo que valorar si mi paciente tiene fiebre, tengo que valorar el estado clínico y tengo que valorar cómo van los leucocitos. Hay veces que hay tratamientos que duran mucho más de 10 días, ¿no? Algo muy importante es esto. Te dice que cuando el paciente tiene hiperglucemias, favorece todavía más la mortalidad. Y si es cierto, entonces se recomienda mantener cifras de glucosa por abajo de 150 miligramos por decilitro. Y tendría yo que evaluarla cada hora, se me hace difícil, pero cada 2 o 4 horas. Desafortunadamente sí hay veces que hay que estarle monitorizando cada 2 horas esta glucosa, sobre todo cuando usamos nosotros insulina en infusión continua. Y un poco más rápido, pues sería lo que dijimos, ¿sí? Hay sepsis con hipoperfusión, la presión arterial sistólica está por abajo de 90, la media por abajo de 60, o el lactato se empieza a elevar, tengo que darle suplemento de oxígeno. Si requiere una intubación rotraqueal, tendría que hacerla e iniciar ventilación mecánica, ¿no? El objetivo es mantener una saturación aquí en la Ciudad de México por arriba de 90, no de 93. Iniciar la infusión de cristaloides. Veo cómo sigue, monitoreo mi presión arterial media, la sistólica y el lactato, ¿sí? Tendría que valorar si mi paciente requiere un catéter venoso central. Si la presión venosa central está por debajo de 8, tendría que usar cristaloides. La presión venosa central la puedo llevar hasta 12 centímetros de agua. Tendría que ver si mi presión venosa central se fue por arriba de 8, vigilo otra vez, o monitoreo mi presión arterial media. Si está por abajo de 65, entonces lo que dijimos es usar vasopresores. Si de repente mi presión arterial media está por arriba de 65 y algunas de mis metas, la saturación venosa que hemos mencionado que tiene que ser central con un catéter, si está por abajo, tengo que valorar la administración de concentrados eritrocitarios. Si no mejora, tendría que usar un inotrópico, un beta 1 específicamente, que es dobutamina, para mejorar esa función cardíaca, para mejorar esa reacción de inyección. Tiene también, recordemos, la dobutamina receptores beta 2 que actúan sobre el endotelio vascular y de repente dicen que produce hipotensión, sí, pero a dosis altas, ¿no? Entonces, si mi presión de saturación está por abajo de 70, pues tendría yo que valorar la utilización de esteroides, como había dicho. Esto nada más es un repaso de lo que habíamos mencionado. Y bueno, entonces nada más recapitulando lo mismo. Importante esto, la proteína C reactiva se dice que es un marcador para si existe una infección de tipo bacteriano en mi paciente. Es importante que haya un diagnóstico diferencial si la infección es producida por un virus o si es producida de repente por una bacteria. Otro de los que también tiene en la actualidad un gran valor es esta procalcitonina. No la tenemos en todos los hospitales, pero nos podemos guiar e inclusive pudiera ser un indicador de si voy bien mi tratamiento o un indicador de si puedo suspender mis antibióticos. Monitoreo de la coagulación, vemos que está dividido en 24, 48, 72 horas. Lo que comentábamos de los hemocultivos, ¿sí? Y existe ahorita algo que se llama una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que yo bajo mis cultivos ahora y en 2 horas, 4 horas máximo, ya tengo el resultado, ya me identifican qué tipo de germen tiene mi paciente. Obviamente esto es caro, no se hace en todas, bueno, esto es proteína C reactiva, pero existe el otro que les comenté, no lo tenemos en todos los lugares, ¿no? Entonces, el diagnóstico tiene que ser temprano de sepsis para iniciar el tratamiento. Es importante que yo busque
en dónde existe el foco etiológico que me está produciendo la infección. Definitivamente, si es un proceso infeccioso, tendría yo que drenarlo, y drenándolo generalmente mejora a mi paciente. Si yo no dreno ese proceso infeccioso, difícilmente los antibióticos van a tener un buen efecto a ese nivel. Ya hablamos de la terapia antimicrobiana, ¿sí? Ya después con los cultivos tendría yo que definir qué tipo de antibiótico voy a utilizar, si sigo con los mismos o los puedo cambiar. Antiguamente pues, que supuestamente era una maravilla la proteína C activada por los procesos de agregación plaquetaria, por los procesos de microtrombos que se producían, en donde decían, esta proteína C activada mejora la fibrinolisis y salva a los pacientes. Costaba carísima, y se vio que la mortalidad no se modificaba, e inclusive había pacientes que les iba peor utilizando la proteína C activa, entonces ya se quitó del mercado, ¿no? Y lo que les comentaba yo, pues, precisamente de la procalcitonina, que es un precursor de la calcitonina, tiene una vida media de 20-24 horas, ¿sí? Las cifras normales es de 0.1 nanogramos por decilitro o menos, y cuando yo tengo un reporte de procalcitonina mayor de 5 nanogramos por decilitro, entonces esto quiere decir que el paciente tiene un proceso bacteriano importante. Dependiendo de la cifra es la gravedad. Miren, tienen una sensibilidad de un 93%, o sea que lo positivo es positivo. Si me dice que mi paciente tiene un proceso infeccioso por bacterias, es creíble, y una especificidad de 63, recordando que esto, lo negativo es negativo, ¿no? Y bueno, eso es lo que les puedo platicar yo respecto a la sepsis. Y ahora, seguimos analizando, pues vamos a ver el caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 50 años de edad, cuenta con los siguientes antecedentes de importancia: antecedentes heredados familiares, la madre falleció de complicaciones diabéticas, el padre con hipertensión arterial y diabetes mellitus, así tiene doble importancia, diabetes mellitus por las dos partes, por el padre y madre, originario y residente del Distrito Federal, casado, comerciante, tiene una alimentación abundante, pero en cantidad, y mala en calidad. Tiene malos hábitos higiénico-dietéticos, tabaquismo positivo desde los 20 años, fuma 20 cigarros al día, entonces una buena cantidad, pero el legitismo es ocasional. Es un paciente que es obeso, 115 kilos, y esta obesidad tiene desde la niñez. Ese es 175 centímetros su talla. Tiene diabetes mellitus, 5 años de evolución. Tratada en forma irregular con metformina, 850 miligramos cada 12 horas, y glibenclamida, 5 miligramos cada 8 horas. Aparte de tener diabetes mellitus, es hipertenso, 5 años también de evolución, tratado con captopril por vía oral cada 12 horas. Tiene también antecedentes de bronquitis crónica de 10 años de evolución. Tiene insuficiencia venosa periférica en ambos miembros periféricos, también con 5 años de evolución. Bueno, el padecimiento actual. Inicia el 1 de agosto del 2014 con odinopatia, rinorrea, que es hialina, y tos seca y mialgias. Entonces, esto nos da un cuadro de infección de vías, supuestamente vías aéreas superiores, acude facultativo y prescribe antihistamínicos y antiinflamatorios de esteroideo. No presenta mejoría. El día 4, vuelve nuevamente a ir a facultativo, ahora se agrega cefalea, persiste la odinopatia, hay mialgias, y ya se agrega lo que es la fiebre 38 grados centígrados. Aquí le prescriben acetaminofén y le prescriben amicacina. Intramuscular, cada 24 horas 500 miligramos durante 10 días. Y aparte le darán dextrometorfano. Esto es importante. Ya de repente le preguntamos a la doctora Lara que nos opine sobre esto en el aspecto del tipo de gérmenes que existe a nivel de vías aéreas superiores y el uso de aminoglucósidos a ese nivel. El día 7 de agosto empieza con polipnea, con una frecuencia respiratoria de 35 por minuto, tiene fiebre que no se cuantificó y ya además empieza con expectoración purulenta. Va al servicio de urgencias y se encuentra con una presión arterial de 110/60, 120 de frecuencia cardíaca por minuto, latidos por minuto, de una frecuencia respiratoria de 32
respiraciones por minuto. La temperatura que se registró es de 38 grados centígrados. Entonces, a la exploración física hay vibraciones vocales aumentadas en ambos emisores. A la percusión hay una sonoridad mate y además hay murmullo vesicular aumentado. La placa de rayos X muestra opacidades fotonosas bilaterales y los resultados del laboratorio reportan una hemoglobina de 13, hematocrito de 38 y 13.000 leucos, con el 13% de bandas. Linfocitos 35%, las pruebas de coagulación son normales, la glucosa está elevada, 300 gramos de decilitro, la urea 60, y también existen alteraciones en los asados. Tiene una creatinina de 2.8. Se diagnostica como una neumonía adquirida en la comunidad, con una insuficiencia respiratoria tipo 1, ingresa al servicio de medicina interna, con tratamiento a base de ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas, medidas generales. La evolución es tórpida, presenta datos de insuficiencia respiratoria. Lo que hablamos del índice de oxigenación, ¿sí?, está disminuido. Aquí en la Ciudad de México se dice que tendría que ser aquí en la Ciudad de México por arriba de 250. Ya comenzamos esa presión arterial y la presión inspirada de oxígeno. Y en una gasometría con un pH de 720, una presión arterial de CO2 de 59, una presión arterial de O2 al 60%, y aquí ya está al 50%. Entonces recordemos que dijimos que si era 3 veces más, teóricamente que en la receta de cocina yo tendría que esperar una presión arterial de oxígeno mínimo de 150, ¿no? El bicarbonato está en 20, un déficit de base de menos 8 y la saturación 86% está disminuida. Se le intuba e ingresa a la unidad de terapia intensiva. El laboratorio, a su ingreso, 12.5 gramos, hematocrito de 38, aumentan los leucos de 13.000 a 15.200, 10 bandas, 28% de linfocitos, la glucosa también incrementó de 310 a 400, urea 110 y la creatinina también sigue en aumento. Bueno, para el día, ¿qué fue este? El 10, El 10. 10. Existe la fiebre, 39.3, más alta, y el hemocultivo reporta Cinetobacter, ¿sí? El cultivo de secreción bronquial, ese es el hemocultivo, Acinetobacter baumannii. El cultivo de secreción bronquial reporta Streptococcus pneumoniae. El 10 de agosto de 2014 los flujos urinarios disminuyen y aumentan los azoos. Hay una creatinina de 5, la urea de 300. Se realiza tomografía de abdomen donde se apreció absceso perirenal izquierdo, por lo que hubo necesidad de drenarlo quirúrgicamente. A su ingreso a la unidad de etapa intensiva, muestra presiones arteriales de 90 a 60, frecuencias cardíacas de 120 latidos por minuto, y se inicia la norepinefrina dado que no hubo respuesta a la precarga que se inicia. Mejora la presión arterial media y muestra cifras de 80 a 90 de presiones arteriales medias con frecuencias ventriculares que disminuyeron a 100 latidos por minuto. Ameritó 6 sesiones de hemodiálisis, disminuyendo los azuados y mejorando paulatinamente el gasto urinario. La neumonía se resolvió paulatinamente y se logró el progreso de la ventilación hasta la extubación. Los antibióticos que se utilizaron fueron ceftriaxona en forma inicial, 1 gramo IV cada 12 horas, la acitromicina 500 miligramos cada 12 horas, cefepime, inicialmente 1 gramo cada 8 horas, y se ajustan las dosis acorde a la función. Bueno, ese es el caso clínico. ¿Sí? ¿No hay alguna pregunta del caso clínico? La hiperglucemia se trató con insulina de acción rápida en forma inicial, requiriendo hasta 8 unidades por hora, y se egresa con insulina de acción intermedia, 12 unidades por la mañana y 20 por la tarde. No hay complicaciones agudas de la diabetes mellitus, cetoacidosis, estado hiperosmolar, no hubo alteraciones de ese tipo. Se administró también inhibidores de la bomba de protones, analgésicos, vasopresores, que fue la noradrenalina. Se disminuye hasta el retiro, soluciones parenterales y medidas generales. El paciente egresó del hospital con cifras de azuados dentro de la normalidad y la glucosa controlada de 90 a 100 miligramos de decilitro. Los diagnósticos finales son neumonía adquirida en la comunidad, absceso perirenal izquierdo resuelto quirúrgicamente, disfunción renal aguda resuelto y diabetes mellitus tipo 2 controlada. Y bueno, ahora no sé si tengan alguna pregunta en lo que respecta al caso clínico o alguna duda. ¿No? Entonces podemos continuar. Muy bien. Entonces ya
para analizar el caso clínico, entonces podríamos preguntar cuántos criterios son conocidos para el diagnóstico de sepsis. Y ahora, nada más antes de empezar, yo voy a oprimir el botón y va a haber un tiempo de 10 segundos para que ustedes opriman el botón que crean que es la respuesta correcta y después la respondemos. Ajá, ¿iniciamos? Sí. Comentarios por el doctor Baeza. ¿Doctor Baeza? ¿Vas a después de la pregunta o última vez? Es que viene la respuesta. Viene la respuesta y después de la respuesta hacemos los comentarios, ¿no? Viene la respuesta que nos comentó. A ver, entonces, bueno, la respuesta es la I. ¿Sí nos hace el comentario otra vez, por favor? O sea, para saber adelante, todo lo que vamos a ver ahorita es parte, gracias, es parte de lo que acaban de oír el comentario del doctor Sánchez. Entonces la respuesta es E, porque son 5 criterios de los cuales al cumplir con más de uno se realiza el diagnóstico. Ahorita que los veamos, se van a dar cuenta. Sí, los ponemos, sí. Como pueden ver, la respuesta A decía variables generales. Fue lo que se mencionó, fiebre más de 38.3 o menor de 36, que son las dos opciones que tenemos, tanto hipertermia como hipotermia. Aunque aquí se menciona una frecuencia mayor cardíaca de 90, pues en un momento dado hemos tenido taquicardias mayores. En este paciente incluso estaba de 130 en un momento dado, igual que la taquipnea, que es importante, lo cual en un momento dado, dadas las condiciones de la oxigenación que está alterada, la circulación, la hipoperfusión que va a tener, esto nos va a llevar a una alteración del estado mental en el paciente en un momento dado, junto con una mala distribución de volumen debido a todo el mecanismo homeostático que se presentó y nos puede llevar a un edema, y por la misma respuesta adrenérgica que tiene el paciente nos puede llevar a una hiperglucemia mayor de 140, aunque no sea diabético el paciente. Es el primer criterio. ¿Pasamos a la segunda, Doc? Sí. Entonces aquí, como ven, también el doctor nos explicó las variables inflamatorias, en las cuales encontramos una leucocitosis o una leucopenia, ya sea esta mayor de 12.000 o menor de 4.000, en donde, en caso de que hubiese una cifra más o menos estable, aquí lo importante sería el número de bandas, que si rebasa el 10% de bandas, pues igualmente nos va a dar ese tipo de valor. Se mencionó la PCR, la potencia reactiva mayor 2 veces la legislación estándar, de acuerdo al valor que se nos dé en ese momento, de acuerdo al laboratorio que lo realice. Y se nos mencionó la procalcitonina plasmática mayor de 2 desviaciones estándar. Obviamente que la procalcitonina, ya explicó el doctor las condiciones, más adelante posiblemente hablemos un poquito más de ellas, ¿sí? ¿La que sigue? En el C tenemos las variables hemodinámicas, hipotensión arterial, que se mencionó que era por abajo de 90 la sistólica y 60 la diastólica en un momento dado para tener esa hipoperfusión, y una saturación venosa mixta de oxígeno mayor a 70%, y un índice cardíaco mayor a 3.5 latidos por litros minuto por metro cuadrado. Entonces, la que sigue. La variable de disfunción orgánica, entonces también aquí tenemos una trombocitopenia, donde tenemos una cuenta de plaquetas menor de 100.000, lo cual también nos puede llevar a una hipoxemia arterial. Vamos a tener sufrimiento renal, vamos a tener una alburia aguda en relación a un volumen menor urinario. Esto nos lleva a aumento de la creatinina, anormalidades de la coagulación, junto con la trombocitopenia y alteraciones de la pared vascular. Puede haber ilio, por trastornos también en un momento dado, al haber oliguria, al haber disminución de la perfusión. Entonces solamente hay disminución de irrigación al lecho y eso nos lleva a un ilio con un trastorno también electrolítico. Y nos puede llevar a una hiperbilirrubinemia por alteración de todo este tipo de mecanismos que cambian sobre la función hepática, lo cual puede repercutir en un momento dado de forma general, con elevación de bilirrubinas, principalmente de la directa. ¿Sí? Y la última, pues vemos, ya se mencionó, las variables de producción tisular, que es acidosis láctica, con disminución del llenado capilar o piel marmónica. Entonces, como ven aquí, todos los elementos, ya amablemente el doctor nos los explicó paso a paso todo. Entonces aquí nada más lo único que hicimos fue
pues preguntar cuántos elementos de estos momentos necesitamos, uno o más, en un momento dado. Aquí lo importante es la ociosidad clínica que tengamos en relación a la evolución o las condiciones como llega el paciente. No siempre es tan fácil, pero aquí lo importante es pensar en la situación, sobre todo tomando en cuenta el origen por el cual está llegando con nosotros. Posiblemente este paciente, bueno, llega por un problema respiratorio, puede ser que sí, aunque posiblemente aquí está contribuyendo el hecho de que tiene tanto alteraciones por diabetes mellitus como por hipertensión, obesidad. Todo esto nos puede llevar a una situación mucho más fácil de desarrollar todo el proceso que encontramos. Bueno, esa es la segunda pregunta. ¿Es de utilidad solicitar determinación de procalcitonina en pacientes con sepsis? Iniciamos. Bueno, ahora sí, entonces, analizamos. Lo veo es positivo. Entonces, tenemos la gran mayoría contestó. La gran mayoría sí, respondió bien. Solamente la mayoría que es 9% o contestó. Sí, 9%. 9%, no. A ver, si no te vas a complementar, por favor. No, pues lo acaba de explicar el doctor de forma muy completa el por qué, ¿no? Aquí vemos que sí es de utilidad, principalmente en pacientes que están desarrollando infección bacteriana sistémica, puede servir para monitorear de la misma infección. Él nos explicó que si hay procalcitonina, pues nos puede servir de parámetro en relación a ajustar o no el manejo bacteriano en este tipo de pacientes. Se utiliza en asociación con el resto de pruebas diagnósticas, pero ha ganado un lugar últimamente en forma importante. El único problema que tenemos es que no es de uso rutinario. Nosotros aquí en el hospital, a insistencia también aquí del jefe de servicio, aquí del doctor Sánchez, del doctor Molina, estamos ahí peleando porque nos lo hagan, nada más que la cosa es que se nos adapte el presupuesto. Cosas de dinero. O sea, porque esto realmente, desde el punto de vista médico, profesional, desde lo ético, es de utilidad porque nos permite, manejar adecuadamente los antibióticos y permitir que no haya una resistencia bacteriana agregada o un mal uso de los mismos, ¿no? Sí, porque en un momento dado estamos utilizando el erróneo por no tener en un momento el antecedente, o usamos una asociación inadecuada, que también eso es mal. Por un lado, que son costos. Dos, bueno, yo diría antes que el costo, la salud del paciente, sobre todo cuando tenemos alteraciones renales, alteraciones hepáticas. Y en los costos vamos a meter el uso de forma inadecuada de medicamentos extremadamente caros, más aparte el tiempo de estancia que se prolonga, tiempo de estancia y recuperación del paciente. En un principio, a nivel de terapia intensiva, pues no les digo cuánto sale el asunto, y posteriormente con nosotros en medicina interna, que también se eternizan a veces estos pacientes, si no hacemos un adecuado diagnóstico, un adecuado manejo, ¿sí? Por eso estamos luchando por tener un instrumento de diagnóstico adecuado y de pronóstico también, ¿sí? Bueno, y la tercera pregunta. ¿Cuál es el indicador de gravedad en un paciente con sepsis para el inicio de vasopresores? Entonces, iniciamos pregunta. La gran mayoría contestó adecuadamente. Entonces, ¿sí? No. La verde ¿no? La verde está correcta. Lo que pasa es que aquí entonces la D está correcta. Vemos ahorita que cambiamos. Sí. Entonces, ¿quién? Bueno, perdón, aquí yo creo que fue un lapsus teclus porque era exceso de base. Entonces yo aquí la transcripción es el exceso de base. Sí. Pero lo puede explicar. Entonces, por eso, porque ven aquí es el exceso de base, donde dice que es un marcador útil para determinar la isquemia e hipoperfusión tisular. Se ha demostrado que un exceso de base menor de 7, menos 7, indica mayor probabilidad de mortalidad que el exceso de base menos 3, o menor por lo que puede considerarse marcador de hipoperfusión tisular y de mal pronóstico. En la gasometría es una de las utilidades que le vamos a dar al exceso de base, ¿no? Que si nos tiene menos 10,
Entonces estamos ahí con un paciente que está con un proceso séptico bastante severo y que hay que tener mayor acuciosidad para el manejo. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues el uso de los medicamentos de las aminas como está indicado. Nada más aquí sí, perdón, yo creo que fue una situación que no sé si a lo mejor yo también o la puse mal en lo que le pasé o fue una transcripción, pero de todos modos, esto también se acababa de explicar durante el proceso de la plática. Bueno, y una de las cosas que faltó en el caso que tiene razón, fueron más controles gastrométricos porque el paciente inicialmente llegó con una acidosis respiratoria por problema respiratorio, pero cursó en fase final con una acidosis mixta. Una acidosis mixta antes de resolver el problema pulmonar y ya después persistió con acidosis metabólica hasta que se corrigió el problema. Eso sí no estaba en el caso clínico. Sí, porque básicamente en relación al absceso que tuvo, que es lo que en un momento nos da mal pronóstico, pero que se atendió oportunamente, se detectó, se drenó y eso favoreció la respuesta del paciente y la corrección del caso. Ahí fue, pero pensaron, yo creo que todos pensaron bien en un momento dado, pero no es lo que habían pensado, sino lo que hubieran estado atentos a la plática, porque la respuesta la había dado el doctor anteriormente. Pues entonces, continuamos y ahí sí es. A ver, la cuarta pregunta, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para desarrollar un absceso perineal? Iniciamos el conteo y ya después el doctor Padilla nos va a hacer el favor de orientar en esto. Si les lee la pregunta, doctor. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para desarrollar un absceso perirenal? La diabetes. Diabetes, la B es la infección, el C es el reflujo y la D es diseminación. Perdón. Ya la mayoría contestaron y sí, la mayoría contestó precisamente la correcta, que es la diabetes. Doctor Padilla, ¿nos puede orientar en esto, por favor? Si pasamos la siguiente diapositiva, podemos ver que las infecciones supurativas retroperitoneales, como en este caso el absceso retroperitoneal, son de muy difícil diagnóstico y por lo mismo también difíciles de tratar. Han sido asociados con una gran mortalidad y con una gran morbilidad. En este caso clínico que nos presentan, la evolución fue satisfactoria y el paciente salió adelante. Hay factores predisponentes y esos factores predisponentes son alteraciones, ya sea variaciones anatómicas del sistema urinario, reflejo bésico ureteral, pero en pacientes que no tienen este tipo de problemas, generalmente es la diabetes. Puede haber 2 o más factores asociados, pero también en algunos, pero como ustedes ven en el último párrafo, sí, la diabetes mellitus es el más importante, que era la pregunta que se había hecho. En este caso clínico, posiblemente habría que pensar si el paciente desde que ingresó al hospital tenía un proceso neumónico y además un absceso perirenal, o a lo mejor el absceso perirenal apareció posteriormente y detectado después, y entonces la diseminación hematógena podría ser una causa importante también, pero en un paciente diabético. Muy bien, bueno, la siguiente pregunta. ¿El cuadro clínico que le debe hacer sospechar un absceso perineal incluye, iniciamos, A, leucocituria, B, leucocitosis, C, fiebre, D, dolor? Bueno, es la C la respuesta, fiebre. ¿Sí nos orienta, doctor Padilla, por favor? Sí, los pacientes van a tener todos estos síntomas, van a tener leucocituria, van a tener dolor abdominal, pero en la literatura se menciona que es de tan difícil diagnóstico que aproximadamente el 79% de los pacientes tenían leucocitosis, siempre y cuando esta leucocitosis sea por arriba de 15.000 leucocitos. Como ustedes ven, al principio el paciente tenía 13.000, con una pandemia de aproximadamente 10%. Después subió a 15.000 y persistía la pandemia, si mal no recuerdo, era de 13%. Con respecto a los exámenes de laboratorio, sí, que también se menciona la leucocitosis, ya lo habíamos mencionado, pero la fiebre es lo más importante. Muy bien, gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los microorganismos que con mayor frecuencia se aíslan en el absceso perirenal?
A, pocos gram negativos, B, pocos gram positivos, C, anaerobios y D, hongos. ¿Iniciamos? Bueno, la mayoría contestó bien. Correcto. Si vemos la siguiente diapositiva, podemos ver que efectivamente en la mayoría de los casos los pocos gram negativos son los que con mayor frecuencia provocan ese problema, específicamente el Escherichia coli. Aunque puede ser cualquier germen, si ustedes ven, puede ser incluso hongos o incluso algunos gérmenes del tubo digestivo como la Salmonella enteritidis en este caso. Y en el caso que nos presentaron, en el caso clínico, el germen que nos presentó el problema, el Acinetobacter baumannii, posiblemente fue el responsable de esto. El Acinetobacter es un oportunista, igual que los dos gérmenes que se mencionan aquí en los dos últimos párrafos, y generalmente se contrae dentro de un hospital. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor procedimiento de imagen para confirmar el diagnóstico de absceso perirenal? A, urografía excretora, B, gammagrafía renal, C, ultrasonografía o D, tomografía computarizada. ¿Iniciamos? Bueno, sigo más respuesta correcta, aunque la C también. A ver, entonces, ¿nos complementa doctor Taller? Sí, como no, efectivamente, los 4 procedimientos son útiles o pueden ser útiles para el diagnóstico de esta patología. Pero en la actualidad el más importante, el que nos da mayor resolución y mayor especificidad es la tomografía computada. El ultrasonido ayuda también en algunos casos, pero no con tanta especificidad. Entonces, correcta la tomografía computada. Doctor Taller, muchísimas gracias por su participación. Bueno, y por último, pues nadie mejor, nadie más capacitado que la doctora Lana. Muchas gracias, sí, de veras. Doctora, ¿nos puede comentar todo lo que respecta a tratamientos, sobre todo antibióticos, no? Por favor, muchas gracias. Bueno, aquí, doctor Sánchez, primero es importante con los jóvenes hacer algunos comentarios referentes a los antecedentes del paciente. ¿Cuáles son los antecedentes importantes que tiene este paciente? Este paciente tiene antecedentes muy importantes. Es diabético, 2, hipertensión, obeso, tabaquismo, que lo lleva ¿a qué? A una insuficiencia respiratoria cuando llega al hospital, pero anteriormente tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí o no? Fue cuando comenzó la sintomatología. El doctor Sánchez Domínguez hacía algunas observaciones acerca del tratamiento con amikacina, pero si nosotros nos damos cuenta, en el cuadro clínico del paciente en la comunidad nos pudo hacer pensar en atípicos, porque tenía mialgia, tenía artralgia. Con una radiografía hubiéramos visto la diferencia, ¿no? Como se dice en el hospital, cuando se vio el bloque neumónico, y cuando nosotros vemos el bloque neumónico con alguien que viene de la comunidad, ¿en qué vamos a pensar? En un típico, ¿no? Porque los atípicos, ¿qué características radiográficas nos dan? ¿Un bloque neumónico? No. ¿Arisa? Muy bien. Entonces, si se hubiera hecho una radiografía en la comunidad, hubiéramos visto el bloque neumónico y no había necesidad de administrar amikacina. Además, el paciente llega al hospital con una creatinina de 2.8. Ya estaba muy elevado y a lo mejor los aminoglucósidos pueden haber contribuido. Exactamente. Cuando llega al hospital, ya ustedes vieron que no se trata con amoxi más ácido clavulánico. ¿Con qué se trata? Con ceftriaxona, 1 gramo cada 12. ¿Está bien o está mal? ¿Quién dijo mal? Está bien el tratamiento porque las normas dicen que es 1 gramo cada 12 en pacientes con complicaciones en el hospital. Este paciente llega y la primera banda de exámenes de laboratorio nos dice que tiene un trastorno mixto del equilibrio ácido-básico, ¿sí o no? Tiene una acidosis respiratoria, tiene un pH bajo
y una hipercambia. Pero ¿cómo está el bicarbonato en mente? Está bajo, ¿no? Sí. Exacto. Pero no puede compensar porque la patología normalmente compensa el aparato respiratorio. Pero este paciente con sus antecedentes no se puede compensar. ¿Sí o no? Entonces es un trastorno mixto del equilibrio ácido-básico que lleva a una hipercambia, a una hipoxemia y a una disminución de la oxigenación con un marcado gasto cardíaco muy bajo, ¿sí o no? Por eso decía el doctor Baeza del uso de vasoconstrictores. Comenzaron con dopamina y finalmente se terminó con vasopresina, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Como anteriormente había dicho el doctor Sánchez, se hizo el hemocultivo y se hizo el cultivo de secreción, ¿sí o no? El hemocultivo me dice a mí que nosotros estamos en presencia de un germen nosocomial que es el Acinetobacter baumannii, pero se confirma el diagnóstico de estreptococo adquirido en la comunidad. Pero durante ese transcurso que pasó, hubo un marcado deterioro de la función renal. Marcado deterioro, porque ya venía con un deterioro de la función renal, recuérdese los antecedentes de diabetes e hipertensión arterial, ¿sí o no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se trató? Se realizó la exéresis del absceso, ¿no? La exéresis quirúrgica, un drenaje, y si ustedes observan los fármacos que se administraron, ninguno está en el espectro de la Acinetobacter. Significa que el procedimiento quirúrgico fue lo suficientemente exitoso para no necesitar, aunque yo hubiera preferido, después del drenaje, que se hubiera administrado un fármaco contra el Acinetobacter. ¿Cuál pudiéramos haber utilizado? Contra el Acinetobacter. Antimicrobianos contra el Acinetobacter baumannii. La literatura dice carbapenema, pero en México ya no responde. El imipenem y el meropenem ya no responden al Acinetobacter. Y hay unas nuevas normas donde se está usando la colistina y el sulbactam. ¿Cómo que conocían ustedes durante mucho tiempo el sulbactam? Sulbactam. Mañana es reunión de Academia de Farma. No oigo alto. ¿Sulbactam para qué? Solo, el sulbactam solo. Sulbactam, tazobactam, ácido clavulánico. ¿Qué son? Inhibidores de beta-lactamasa. Muy bien. Sin embargo, el New England Journal of Medicine está poniendo en primer lugar contra el Acinetobacter el puro sulbactam y a veces con una polimixina. ¿Ok? Muy bien. El paciente se trató con acitro. El acitro puede ser útil para el estreptococo neumoniano. ¿Sí o no? Muy bien. Finalmente, como había descompensación en su patología de base, que era la diabetes mellitus, el paciente en la unidad de cuidados intensivos, ¿con qué se trató? Para la diabetes. Con insulina. ¿Qué es insulina? De acción rápida. ¿Cuál es la insulina clásica de acción rápida en las unidades de cuidados intensivos? La regular, ¿no? ¿Sí o no? Es la que se puede dar por vía intravenosa, que es una solución. Y cuando se le da de alta hospitalaria una insulina de acción intermedia, en este caso, ¿cuál se le puso al paciente? NPH. Muy bien. Entonces, me hubiera gustado que también se hubiera puesto algo para la hipertensión a la hora de salir. Aunque claro, al inicio el paciente bajó la presión, pero no por la patología, sino por el propio proceso infeccioso, que muy bien los doctores explicaron. Lo más importante, ¿qué experiencia nos deja el caso clínico? ¿Qué experiencia le deja a ustedes? Que van a ser médicos, primero comunitarios y después, bueno, los que tengan una especialidad. ¿Qué experiencia? ¿Alguien que se levante y explique? A ver, Aisa. Los datos de alarma que tenemos que ubicar en cada paciente. Eso es muy importante. Datos de alarma en la comunidad, ¿cuáles son? Bueno, el dato que dimos para el acceso perirenal, que pero en la comunidad primero. Bueno, en la comunidad, los antecedentes que tengan los pacientes factores de riesgo, Ajá. ya que lo ubicamos al ingreso hospitalario,
y detectada, en este caso la neumonía en la comunidad, pues detectar patologías asociadas como el absceso perirenal. Y a mí, por ejemplo, yo me fui con leucocitosis y la fiebre es algo que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? Viendo las guías de práctica clínica. Ok, en este paciente datos de alarma, los antecedentes, el cuadro clínico. Pero fíjense que habían algunos aspectos que el médico pensó que era un atípico. Aún siendo un atípico, ¿estuvo bien la amicacina? No, porque si hubiéramos sospechado un atípico, tratamiento con qué hubiéramos puesto. Con claritromicina es una opción, otra. Levofloxacina, Gati, Moxi, Trova, Acitro, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro dato de alarma aquí en este paciente en la comunidad? ¿Cómo se iba deteriorando su función renal? ¿Cómo se iba deteriorando su función renal? El paciente no lo examinaron bien porque con esa creatinina que debía de haber tenido en el examen físico. Edema, edema. ¿Qué característica? Frío, caliente, con Codex, sin Codex. Muy bien, porque era un edema de qué etiología? Renal. Muy bien. ¿Algún otro dato de alarma? Que tenía los antecedentes del tabaquismo y aparte de la bronquitis. El antecedente de tabaquismo y el antecedente de bronquitis. Me estaba hablando también de una función renal y de una función respiratoria que se estaba deteriorando. Muy bien. Y aparte que ya había ido a una primera consulta en donde simplemente le dieron antiinflamatorios y antihistamínicos. Entonces a un paciente que tiene diabetes y obesidad, más aparte sabes que tiene una bronquitis y tuvo también el antecedente de la fiebre, no se le pudo haber dejado irse nada más con un antihistamínico. Y dextrometorfano. Entonces, muy bien. Pero el dextrometorfano es un expectorante. Muy bien. Datos de alarma cuando llegó el cuerpo de guardia. La tos seca. Pero ¿qué otro dato de alarma importante? ¿Por qué el paciente decide ir? ¿El cuadro mejoró? Por la tos, la disnea, ¿qué más? La taquicardia, la fiebre. Ese fue un dato de alarma en el cuerpo de guardia. Por eso luego, ¿qué se le indicó? Su gasometría arterial, su radiografía de tórax y, como bien decía el doctor Sánchez Domínguez, su cultivo antes de empezar terapia empírica. Muy bien. Pronóstico para el paciente, bueno para la vida, bueno para la función, pero cuando se fue con indicaciones importantes. ¿Qué indicaciones importantes se le dio al paciente cuando se fue? Que debe ahora sí constituir un dato de alarma en la comunidad. Se fue controlado, el doctor lo dijo, su diagnóstico, neumonía adquirida en la comunidad, resuelto. ¿Con qué otro diagnóstico? Su diabetes compensada con insulina. ¿Qué más? El absceso ya es un antecedente del paciente, pero en la comunidad también se debe tomar en cuenta, ¿sí o no? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, de los estados que están participando en la República, ¿alguno de los estados quiere participar? Mochi. ¿No quiere participar? Bueno. Bueno. Entonces aquí el doctor, nuestro director, quiere participar. Primero que nada, valoro muy alto este gran esfuerzo. Felicito de lo más amplio a Roberto, particularmente a Roberto y a Juan Alejandro. A Eulalia es de casa, Luis Miguel es de casa. Pero fíjense ustedes, hay alumnos de primer año, y hasta el último año incluso, y a nivel de la periferia, hay del internado y de servicio social. Yo me voy a poner en un plan rebelde. Creo que lo sean, pero muy respetuosos. Yo les diría, la presión arterial no hay que elevarla ni con dopamina ni con noradrenalina, porque tienen muchos receptores. Hay fármacos selectivos para los receptores
beta 1 o beta 2 y le quitas todo lo alfa. Yo diría como rebelde, ya sé que me iban a reprobar en farmacia si digo eso. Pero también diría, la quimioterapia bacteriana yo no la daría si no antes tengo las bases moleculares de la resistencia. Primero que nada, porque comentaba el sábado en el examen con el doctor Luis Miguel, ¿sabe qué? Está muy clínico. Dice, sí, yo lo quisiera más clínico. Yo le digo, no, hay que dar primero las bases, la parte básica de inmunología, de microbiología, de fisiología, de bioquímica, y con esas bases enfrentarse a la clínica, porque así va a ser como los van a evaluar en la residencia, en el examen nacional de residencias médicas. Es lo básico y sí en una gran proporción lo clínico. Y ahí pido que cuando vayas no te robes las preguntas, pero sí dar, porque la doctora es representante de la Escuela Superior de Medicina y Elaboración de los exámenes nacionales de residencia médica, y lo que quiero es que pasen 8 de 10, no 4 de 10. Entonces, con esta rebeldía, pero con mucho respeto, no me vayan a tomar en serio lo que estoy diciendo de la rebeldía, sí, pero con mucho respeto, en decir, ¿no habrá una manera más lógica de ir a lo básico y luego a lo clínico? ¿Y cuál fue lo básico? La parte farmacológica, la parte fisiológica, la parte de catecolaminas. Esas catecolaminas se oxidan en el camino, ¿eh? La dopamina se oxida en un ratito y va a tener un problema serio después. La noradrenalina con mayor razón. Hay que buscar un análogo de estas catecolaminas para tener una selectividad. Y la otra selectividad es con los antibióticos teniendo la base molecular de la resistencia y con una pruebita. Es resistente, no es resistente, es resistente, no es resistente, y ahora sí, eso que sea la base. No lo tome como un reclamo. Valoro en muy alto su esfuerzo, pero también valoro en muy alto enseñarnos a pensar un poco. Yo les pido una disculpa por esta intervención, me tengo que ir, pero esto me ayuda mucho para seguir viniendo y seguir conviviendo con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a entregar las constancias a los participantes. Los mochis, ¿quieren comentar algo? Bueno, mochis. No, a ver, el doctor. Bueno, digan. Sí, adelante. Mochis. ¿Alguien de los sentados quiere comentar? Independientemente del agua bendita. Cancún. Muy bien, adelante. Gracias, buenos días. Tenemos varias intervenciones. Adelante, por favor. Sí. Lo que pasa, ¿oye? Lo que pasa es que yo leí un artículo que en niños menores la vacuna de la influenza B disminuye el riesgo de presentarse. ¿Qué tan seguro es esta información? Pero sepsis a virus. Pero sepsis a virus. Bueno, fue en general, solamente leí eso. Porque sí es cierto que si te vacunas, la probabilidad de contraer la infección con complicaciones es mucho menor y por lo tanto se reduce la sepsis generalizada por virus. Hasta ahí está correcto. En el caso de las infecciones por virus, salvo pacientes inmunocomprometidos, no llevan a la gravedad que se produce por la sepsis, por bacterias y por hongos. Son mucho menos complicadas, a no ser que exista este antecedente u otras complicaciones en el paciente. Pero de manera general, sí es cierto, si te vacunas contra la influenza, la probabilidad de complicaciones por influenza es menor. No tengo el dato para bacterias, creo que no debe ser porque, bueno, pues la vacuna es específicamente contra virus y la etiopatogenia y la patología de las bacterias es otra muy diferente. ¿Sí?
Siguiente pregunta. Es todo, muchas gracias. Varias preguntas. Se resumió en una. Entonces el doctor doctor Guzmán, aquí hay un micrófono. Es una pregunta nada más. El diagnóstico de sepsis ya se hizo en urgencias, que yo creo que es donde debe hacerse, y llegó el paciente con este estado de sepsis. ¿Debe ser canalizado a terapia intensiva, doctores, inmediatamente? ¿O puede ser atendido allí? Porque desocupar un lugarcito en terapia intensiva creo que está en chino en la mayoría de los hospitales. Bueno, se supone que el personal de urgencias tiene la capacidad para detectar el problema y para el manejo, incluso para estar en una área de choque. Obviamente que el monitoreo se debe hacer un poco más estricto y sobre todo las condiciones de que lo está ocasionando. Habitualmente, sí, en estas situaciones, cuando se tienen todos los elementos, el paciente lo ideal es que esté en terapia. ¿Por qué? Pues porque el monitoreo es constante, horario, hay el vaciamiento, estamos vigilando constantemente. Pero también hay que tomar en cuenta que si no hay el espacio suficiente, pues también estamos en medicina interna con la misma idea de tenerlo ahí, nada más que no es a veces el mismo apego. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos, choque que a lo mejor tiene 4 camas y tiene gente a veces para las 4 camas, una persona o 2. Terapia intensiva que está más individualizado, el monitoreo más estricto. Y en medicina interna, pues la carga de trabajo es mucho mayor y a veces no es el mismo, que claro, eso no justifica que no se haga. Lo ideal, si queremos tener todos los parámetros como se mencionó durante la plática, es tener una sábana de terapia intensiva y hacerlo con ese cuidado. Es con lo que le podemos ofrecer al paciente un mejor pronóstico. Pero, en caso de que no se tenga el espacio, como decía el doctor, pues obviamente tanto urgencias como medicina interna debemos tener la capacidad de resolver el problema, aunque no con la misma finura, pero sí con la misma capacidad en un momento dado y en el tiempo especificado. Entonces, con eso le contesto. Sí, gracias. A ver, hay un alumno que quiere... Sí. Bueno, es respecto a una de las preguntas que se hizo en cuanto a la etiología de los abscesos perirenales. La respuesta correcta fue cocos gram negativos. Y bueno, y luego se habló de Escherichia coli, que era es un bacilo gram negativo. Entonces, sí, yo por eso me quedé cuando salió la respuesta, dije, no sé ni qué contestar porque estoy buscando bacilos gram negativos. Nada más. ¿Algún alumno, algún maestro que quiera preguntar? Ya hacer las últimas preguntas. Hablen ahora que hay interesante. ¿Ya nadie? Bueno, pues es así como damos por terminado la sesión del caso clínico del día de hoy. Les damos las gracias y los invitamos para el último lunes de septiembre 29 al próximo caso clínico que va a ser aquí mismo. Les agradecemos la presencia y el interés de todos ustedes. Les vamos a entregar sus constancias a los doctores. Agradecemos la participación del doctor Roberto Sánchez Domínguez. Muchas gracias. La participación del doctor Juan Alejandro Baeza Esponda. La participación de la doctora Eulalia Fernández Valle. La participación del doctor Luis Miguel Padilla Díaz. Gracias, señor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.